Bien, entonces como lo estamos revisando, como habíamos hablado las sesiones pasadas, ¿sí? Hagamos una rápida revisión de este último de Absalmata. No nos quedan muchos, nos quedan básicamente como 2 páginas largas estas y ya acabamos. Entonces yo creo que hoy haremos el cierre de los de Absalmatas, tal vez hagamos algunas consideraciones y pues volveremos, pues digamos, continuaremos con el siguiente texto, ¿no? Pero vamos a mirar los de Absalmatas, vamos a terminar. Recordemos ese que se llamaba, que llamamos así con Kierkegaard, o lo uno o lo otro, un discurso extático. ¿Sí? Un discurso extático, la palabra éxtasis o éxtasis con nuestro acento en español, en castellano, hace referencia a una situación, ¿sí? Que nos dispone hacia afuera, ¿no? Por eso se llama ex, ¿sí? O sea, tiene que ver con lo que está hacia afuera, lo que está aparte, digamos, de los elementos inmanentes de mi propia subjetividad y demás, ¿no? Y justamente eso es lo que quiere mostrar de una u otra forma Kierkegaard. Y pues ahí este discurso es el que llamado lo uno o lo otro, ¿no? Que empezaba diciendo, cásate, te arrepentirás, no te cases, también te arrepentirás, te cases o no te cases, en ambos casos te arrepentirás. Y básicamente todo el desarrollo iba por ese lado, ¿no? Entonces, ríete de las locuras del mundo, te arrepentirás, llora por ellas también, en cualquier caso te arrepentirás. Parecería que la salida de o lo uno o lo otro es la desesperación. En este caso, pues expresada en términos de arrepentimiento. Eso lo hemos visto la vez pasada y esta es una de las mejores exposiciones kierkegaardianas precisamente de cómo no se trata de elegir lo bueno por encima de elegir lo malo, porque elija lo bueno o elijo lo malo, igual me voy a arrepentir. El punto es de qué sentido existencial tiene la elección, o sea, qué es lo que me juego de mí mismo cuando elijo. Sí, que es un poco lo que va a entender, y en ese sentido lo vamos a manejar en la filosofía contemporánea, lo que va a entender el existencialismo, ¿no? Recuerden la famosísima tesis de Sartre, cuando Sartre dice, al elegir, elijo al hombre. O sea, básicamente es la idea de que cualquier elección que yo haga es una elección que yo acepto como una elección posible en el horizonte de los mundos humanos. De eso se trata un poco, ¿no? Lo otro que nos dice ahí el mundo contemporáneo, en este caso en particular, también lo dice Sartre, retomando la tesis de Dostoyevsky, es que pues de una u otra forma, si Dios ha muerto, todo está permitido. El punto es que necesitamos hacernos responsables de aquello que hagamos. ¿Sí? Y esa es la filosofía de la responsabilidad que va a aparecer en el existencialismo sartriano, etcétera. Bien, ese era el último de los diapsalmatas que nos dedicamos a leerlo con cierto detenimiento, muy bueno, de los mejores por lo demás. Así que continuemos. Dice Kierkegaard aquí, ¿por qué no nací en Niboder? ¿Por qué no fallecí siendo aún niño? De ser así, mi padre me habría metido en un pequeño ataúd y tomándome bajo el brazo una mañana de domingo, habría cargado conmigo hasta la sepultura y hasta lanzado tierra y pronunciado a media voz un par de palabras comprensibles solo para él. Solo a la aventurosa antigüedad podía ocurrírsele dejar que los niños pequeños llorasen en el Eliseo por haber fallecido tan pronto, ¿no? Ahí tenemos varios mensajitos, mejor dicho, varias notas que van de las 55 a las 57. Leámoslas. 55 es el por qué no nací en Nivodor. Nivodor, es que lo llama. Nivoder. Y resulta que son unas casas, ¿sí? Un conjunto de viviendas erigidas en el reinado de Cristian IV para los miembros del ejército, no lejos de la ciudad de Copenhague, ¿sí? Donde dice que enterraban a los niños, dice que es el cementerio más próximo a Nivoder, era el de Holmen, creado en 1766 para el entierro de los pobres. Hasta mediados del siglo XIX no se permitió el emplazamiento de lápidas y cruces de madera en este cementerio, con la sola excepción de las tumbas de los caídos en la batalla de Reden de 1801. Y lo último que nos dice es una alusión al tipo de sepultura que recibían los niños no bautizados, ¿no? Que Dante también por allá va a mandar al inframundo. Entonces, reconstruyendo con estas notas el sentido de Absalmata, la pregunta es un poco de ¿por qué no nací en Niboder? ¿Por qué no fallecí aún siendo un niño? Es decir, ¿por qué no nací en un pueblo de soldados? ¿Sí? ¿Por qué no fallecí siendo un niño? De ser así, mi padre me había dado sepultura de una manera muy temprana, habría dicho un discurso solamente para él, ¿sí? Pero y lo dice ahí, solo a la antigüedad se le podría ocurrir que los niños, ¿sí?
llorasen en el Eliseo por haber fallecido tan pronto. Vean ustedes que es una idea que ya Kierkegaard nos había mostrado, ¿sí? Esta idea de morir pronto como tristeza, como desgracia, y por eso lloran los niños, cuando precisamente la postura existencial de Kierkegaard es ¿por qué no he muerto antes? ¿Por qué no he muerto antes? ¿Sí? ¿Por qué no morí siendo un niño? ¿O por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Lo habíamos visto hace unas sesiones, recordemos, acá Kierkegaard lo había dicho precisamente acá, ¿sí? Entonces él dice, nos decía, ¿con qué ambiguo miedo de perder y de conservar se aferra el ser humano a esta vida, no? Y entonces dice, en alguna ocasión he pensado dar el paso decisivo en comparación con el cual todos los demás serían chiquilladas. Es decir, quisiera hacerlo grandioso, pero ¿por qué no lo hago? Y dice, mira, si se cayera una piedra y me matase, estaría todo resuelto. Es una postura muy romántica la que nos está mostrando Kierkegaard, que despojada de su dimensión romántica resulta muy fatal en el horizonte contemporáneo y todavía la mantenemos, ¿no? Y es la idea de la muerte como consuelo. La muerte como consuelo. ¿Qué significa eso? Pues que hay una especie de consuelo en morir. Hay una especie de consuelo en morir. Eso no es nuevo, ya desde la apología de Sócrates está, ¿sí? Pero digamos que el consuelo en la muerte siempre depende de unas metafísicas que explican por qué la muerte es un consuelo. Lo decía Sócrates en la apología, ¿no? Decía, hay unos sacerdotes que están diciendo que el alma es inmortal. Entonces, si eso es así y pues yo me muero, pues yo voy a hablar con otros seres inmortales y pues chévere, ¿no? Pero la postura de Sócrates en este sentido, digamos, no es la que nosotros tradicionalmente podríamos, digamos, reconocer. Porque para nosotros hoy en día, siglo XXI, 2023, a la fecha, la muerte se nos presenta desconsolada, como algo desconsolador, ¿sí? No hay demasiadas razones, ni físicas, ni metafísicas, para entender por qué la muerte sería un consuelo. Y por eso digamos, nos confronta tanto la idea de un suicida. ¿Sí? Nos confronta tanto, y más si es un suicida del cual hemos conocido, sabido que, o es que ha sido nuestro amigo y demás, porque de una u otra forma uno asume de ¿para qué? ¿Sí? O sea, ¿para qué matarse? Pero al final, pues, ¿por qué no matarse? Kierkegaard lo había dicho de una manera completamente cruel, ¿no? ¿Sí? Si te cuelgas te arrepentirás, ¿no? O sea, incluso si te matas te arrepentirás. Pero ¿por qué no morir siendo un niño? ¿Por qué no morir siendo un niño? Esta nostalgia de la muerte, que es como precisamente llaman Novalis a esta dimensión en los himnos a la noche, Novalis le da este nombre precisamente a esta sensación, al deseo de por qué no he muerto antes. Mm, en Novalis tiene una apertura bonita, porque es una apertura, digamos, inmanente, trascendente, ¿sí? Que nos permite contactarnos con los espíritus de la naturaleza, con los seres del más allá, y bueno, hay toda una metafísica mitológica detrás de eso que, bueno, le funciona a Novalis. En Kierkegaard no está nada de eso, no está nada de eso, pero está esa misma sensación. Y yo creo que muchas veces nosotros también hemos sentido eso. No quiere decir que sean exactamente ideaciones suicidas o bueno, yo no sé, de pronto si un psiquiatra diría que sí, pero filosóficamente hablando, es normal que nosotros pensemos en la muerte, pensemos en nuestra propia muerte y pensemos en, pues, las descargas, las ventajas, los alivios que implicaría nuestra propia muerte. Entonces, repito, la idea de por qué no nací en Niboder, por qué no fallecí siendo un niño, es eso, ¿no? ¿Por qué no nací en un pueblo de soldados que no duran mucho? ¿Por qué no fallecí siendo un niño? ¿Por qué sigo viviendo? Sí, no entiendo muy bien del todo. Entonces, esto es algo que claramente va a tener que ver con toda la reflexión que hemos estado concatenando las sesiones pasadas en torno al sentido de la vida, el sentido de la existencia, la continuidad de la vida, la preservación de la existencia, que en el fondo, como lo hemos visto con Camus, no es más que la pregunta por el suicidio. Bien, sigamos ahí. Dice, nunca he sido alegre. Con todo, siempre ha dado la impresión de que la alegría me acompañaba, de que los ligeros geniecillos de la alegría danzaban a mi alrededor, invisibles para los demás, aunque no para mí, cuya mirada resplandecía de júbilo. Cuando, feliz y alegre, como un dios, paso entre las gentes y éstas envidian mi felicidad, me río, pues yo desprecio a la gente y me desquito. Nunca he deseado hacer el mal a nadie,
pero siempre he dado la impresión de que cualquier persona que se me acercase iba a ser ultrajada y agraviada. Cuando oigo a otros alabar su fidelidad, su honradez, me río, pues yo desprecio a la gente y me desquito. Nunca se ha endurecido mi corazón en contra de nadie, pero siempre, precisamente, cuando me he sentido más conmovido, he dado la impresión de que mi corazón estaba cerrado y de que era ajeno a todo sentimiento. Cuando oigo a otros elogiar su buen corazón y veo que se les ama por sus profundos y fecundos sentimientos, me río, pues yo desprecio a la gente y me desquito. Cuando me veo a mí mismo maldecido, execrado, odiado por mi frialdad y por mi insensibilidad, me río, pues mi cólera se satisface. Y es que si precisamente la buena gente lograra que yo juzgase mal de verdad, que hiciera mal de verdad, sí, entonces yo habría perdido. Este es un Diapsalmata muy sugerente, muy poderoso además. Quiero revisarlo en la otra versión, porque vamos a encontrar que hay quizás algunos matices que nos puedan aclarar un poquito. Pero la idea es clara, ¿no? Lo que nos está mostrando Kierkegaard y vuelve precisamente a la idea inicial del texto, ¿sí? La inicial, ¿no? Con la que arrancamos los papeles, miremoslo rápidamente, es si lo exterior se corresponde con lo interior, ¿no? ¿Se acuerdan que esa era como la pregunta del prólogo, ¿sí? En el prólogo él se preguntaba precisamente de, quizás te haya venido alguna vez a las mientes, querido lector, dudar un poco de la exactitud de la conocida proposición filosófica, lo exterior es lo interior es lo exterior. Entonces uno dice, oye, pues si se le ve alegre es porque está alegre, ¿no? O sea, entonces, pues es como apenas normal. Y lo que Kierkegaard trata, claramente nos trata de mostrar nuevamente con este apartado es pues que eso no es tan así, eso no es tan simple, ¿no? Puede que lo exterior no corresponda con lo interior, ¿no? Puede que precisamente me confundan con alegre, la gente dé la impresión de que yo dé la impresión de que soy alegre, pero nunca lo he sido. Realmente lo que soy es un ironista, ¿no? Me río, ¿sí? Me río precisamente de las cosas que pasan, ¿no? Y con ello me desquito de una u otra forma, dice él. Entonces, sí, paso feliz y alegre entre las gentes y con eso me río y me desquito, ¿no? Nunca he deseado hacer el mal a nadie, pero yo voy pasando por ahí. Cuando oigo hablar a ellos de todo eso, pues me río y con ello me desquito. ¿Sí? No, no, oigan, no es una risa ética, no es una risa del humor de, oye, va a ser un chascarrillo, va a ser un chiste de la situación. No, es completamente irónica, es la risa irónica, como lo hemos visto la vez pasada, tiene un nivel hasta cierto punto destructor, porque la ironía tiene un papel destructor. ¿Y por qué la ironía tiene un papel destructor? Kierkegaard lo va a expresar en términos muy socráticos y dice que el problema de la ironía es que para que funcione tiene que vaciar, ¿sí? El contenido significativo, digámoslo, semántico, diríamos hoy en día, pero sobre todo también el vacío existencial, porque para ser un verdadero ironista tendríamos que ser capaces de, pues eso, ¿sí? De vaciarnos por completo para mostrar que lo que están diciendo de nosotros pues no tiene el más mínimo sentido y al contrario podemos ser completamente lo opuesto, que es la dinámica irónica de la ironía romántica y de la ironía socrática. Kierkegaard dice que en este sentido la ironía se parecería al poder de una bruja, lo dice en el concepto de ironía, que va destruyendo el mundo, o sea, que va destruyendo cosas en el mundo hasta que destruye el mundo mismo y con ello pues se destruye a ella, ¿no? O cuenta, dice de la ironía que es como la serpiente que se muerde la cola, que pues termina devorándose a sí misma. La ironía en este sentido, si no tiene límites, pues se desborda y una ironía desbordada es completamente destructora, es completamente destructora. Miremos cómo lo tenemos acá, miremos cómo lo tenemos en el otro texto. Em, Vamos a avanzar acá un poquito.
La tautología, la alternativa, una conferencia extática, acá está. Lo dice acá. Nunca he estado contento. En el otro nos hablaba de alegría, pero funciona. Nunca he estado contento y sin embargo siempre me ha parecido que la alegría me escoltaba, que sus genios ligeros danzaban en mi contorno y que nadie los podía ver excepto yo mismo, cuyos ojos saltaban radiantes de gozo. Por eso, cuando feliz y dichoso como un dios paso por delante de los hombres y ellos envidian mi suerte, yo me río pues desprecio a los hombres y me vengo. Si me hago entender, la ironía, la risa irónica en este sentido es una risa mucho más... Kierkegaard lo va a decir, la diferencia entre el humor y la ironía es que la ironía es más escéptica. O sea, la ironía en este sentido se aferra menos, fija menos, ¿sí? Consolida menos y pues de esta manera termina despreciando. Entonces yo puedo despreciar a los hombres riéndome de ellos, ¿sí? Me vengo de eso que dicen de mí, pero al final de cuentas eso pues puede jugar en contra mía y llevarme pues precisamente a que yo también me pierda en ese juego de la ironía. Hay un poema muy significativo de Mario Benedetti que podríamos vincularlo con esto, pero ya lo miramos. Se llama Sabe vengarse, ya lo miramos. Jamás le he deseado ningún mal a nadie, pero siempre he dado la sensación de que mi presencia ofendía y agraviaba a cualquier hombre que se pusiera a mi alcance. O correcto, lo exterior no es lo interior. Por eso, cuando oigo los elogios que otros reciben por su fidelidad y por su rectitud, yo me río, pues desprecio a los hombres y me vengo. Jamás mi corazón ha sido duro para nadie, ¿no? Una persona que ha sido tranquila y dulce, pero siempre, precisamente, cuando más conmovido estaba, he aparentado como que mi corazón se mantenía cerrado y extraño a todo sentimiento. Por eso, cuando oigo que otros son ensalzados por su buen corazón y veo lo amados que son por sus ricos sentimientos profundos, yo me río, pues desprecio a los hombres y me vengo. ¿Sí? Está subrayado, está ahí raro. Listo. Pues desprecio a los hombres y me vengo. Cuando me veo maldecido, detestado y odiado por mi frialdad y falta de corazón, yo me río y mi cólera se sacia. Porque en definitiva, yo habría perdido si los hombres buenos pudieran ponerme en situación de que realmente no tuviese razón y cometiese alguna injusticia. Entonces vemos claramente acá la desproporción de lo que nos presenta, digamos, esta postura irónica. Es una desproporción en la que pues básicamente yo siempre voy a tener la razón porque el exterior no coincide con el interior, ¿sí? Justamente dice ahí en situación de que no tuviese razón, pero más allá de tener razón o no, es una forma de tomar postura frente a lo que dicen de mí, frente a lo que el exterior me define. Hay un texto, hay un apartado muy importante en El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, donde Jean-Paul Sartre habla de la mirada. Y la mirada, dice Sartre, que tiene un problema ontológico existencial profundo, y es que cuando yo no veo un ser para sí. O sea, yo no veo una conciencia con miedos, angustias, dolores, figuraciones, imaginaciones, deseos, etcétera. Yo lo que veo es una cosa, ¿sí? Entonces, si yo voy en medio de la ciudad y veo a una persona, veo un obstáculo. Si me, repito, no veo una existencia, no veo miedos, no veo deseos, no veo anhelos. Para entrar a ver precisamente todo eso, pues necesito hacer cosas que claramente no son mirar. Necesito hablar, necesito conversar, necesito intimar, necesito regalar, necesito compartir, ¿sí? Entonces, Sartre hace una fenomenología de la mirada muy interesante y él muestra que cuando nosotros miramos a los otros, sobre todo en los contextos muy urbanos, pensemos en el París en el que escribe Sartre, pero podemos pensar en nuestras ciudades, en Transmilenio o en el metro en Medellín, donde, sí, allá con Sandra y demás. Cuando nosotros miramos, sí, básicamente lo que nosotros vemos son objetos, cosas. Entonces, eso que yo soy queda reducido a una simple cosa, ¿sí? Queda reducido a una simple cosa. En el mejor de los casos, a veces una cosa que tiene dinero, entonces me piden plata. A veces una cosa que es capaz de comprar, entonces me ven como cliente. O a veces una cosa que es capaz de brindar placer, ¿sí? Entonces me ven como objeto de deseo, como objeto sexual, como objeto, lo que sea. Pero no es capaz de ver la profundidad de lo que yo soy, ¿sí? Y en ese sentido, pues desprecio a los hombres y me vengo, ¿sí? Porque yo soy mucho más de lo que se ve en el exterior de mí. Recordemos esa idea de Sartre de
el ser en sí como lo invariable, ¿no? Un ser muy parmenidio, precisamente en su, pues, en su esencia, en su consistencia exactamente, ¿sí? Algo ya definido, cerrado, etcétera. Mientras que el ser para sí es existencial, está arrojado, está por definirse, no, todavía no es claro, ¿no? Sartre dice que cuando uno muere, el para sí que uno es se vuelve un en sí. Entonces yo ahorita soy profesor, ¿sí? Y ustedes me pueden tomar como un profesor en sí, o sea, yo soy un profesor en sí mismo, pero eso es abstracto, eso ustedes no están tomando en cuenta el resto de cosas que yo soy, ¿sí? Las cosas que me gustan, las que me dan miedo, las que me aterran, las que me motivan, eso no aparece ahí cuando dice Manuel es profesor. Sin embargo, el día que yo muera, ¿sí? Y digan, ah, Manuel fue profesor, sí, sí, o sea, ya, y de pronto alguien diga, ah, no, y pues también le gustan los videojuegos, ah, sí, también, sí, pero ya ahí está cerrado, mis posibilidades se cerraron. Digamos que esto que está diciendo Kierkegaard acá tiene pleno eco de esto que nos va a decir Sartre posteriormente. Miremos el poema de Benedetti que les decía, sabe vengarse de Benedetti, Mario Benedetti, que es un, a ver, no, debería aparecer acá. Sí, está bien, no, no es la mejor versión. Miremos a ver si tenemos otro que se ve como un poco raro. Acá está. Este sí, ah, pero necesito compartir acá la pantalla. Listo. Entonces, acá lo tenemos. Sabe vengarse, dice, es un poema de Benedetti, creo que está en Inventario 1, si mi memoria no me falla, habría que mirar. Dice Benedetti, sabe vengarse. Cierro los ojos y no existe el prójimo. Se terminan la lucha, el mar de agravios, los dueños del dinero, la nube que amenaza, se terminan las trampas, los zánganos que dictan la ley, los eruditos en odio y aquel látigo que corta el aire. Cierro los ojos y no existe el prójimo, pero él sabe vengarse, ahora o cuando quiera. Puede cerrar los ojos, solo cerrar los ojos y entonces yo no existo. Es un poema muy bonito en términos conceptuales y categoriales. Nos recuerda mucho precisamente a esta tesis existencial de Kierkegaard, de Sartre, sobre todo con la mirada, pero pues nos evoca precisamente este punto, ¿no? Nuestra relación con los seres, con los otros seres humanos muchas veces está en el ámbito de la risa y de la risa como venganza, es decir, desprecio a los otros y me río porque no tienen ni la más remota idea de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Pasa mucho cuando uno le dicen, es que tú no te esfuerzas lo suficiente. A ver, tú no tienes ni la más remota idea de lo que me ha costado llegar en mi vida hasta donde estoy. Así que te voy a decir algo tan ridículamente patético, ¿sí? Y te va a decir, ay, gracias amiga por preocuparte por mí, ¿sí? Simple y llanamente como una forma de risa y de venganza porque tú no estás viendo lo que hay dentro. No lo estás viendo y no lo puedes ver, ¿sí? Entonces, digamos, hay una dimensión profundamente existencial ahí que, repito, pues apuntaría precisamente a todo ese desarrollo posterior en la filosofía existencialista de Sartre, de la mirada, de la náusea y pues demás. Bien, sigamos acá, sigamos. Dice, esta es mi desdicha. A mi lado camina siempre un ángel exterminador. Y si bien no es la puerta de los elegidos la que salpico con sangre, indicándole así que pase de largo, nada, él entra justamente por esa puerta, pues solo cuando el amor lo es del recuerdo, es feliz. Wow, o sea, pues, bueno, este es el patetismo kierkegaardiano en su máxima expresión, ¿no? En su máxima expresión. Mm, Sí, dice, en esto consiste mi infelicidad, en esto es mi desdicha, ¿no? Acá lo dice, he aquí mi desgracia, ¿sí? A mi lado va siempre el ángel exterminador, yo marco con sangre la puerta de los elegidos para que él pase de largo, pero precisamente, ¿sí? Entra en esa puerta, ¿sí? Entra en esa puerta, ¿sí? Pues solo en los recuerdos, pues solo el amor de los recuerdos es dichoso. Me gusta un poco más acá, ¿no? Pues solo cuando el amor lo es del recuerdo es feliz. Obviamente, recordemos que Kierkegaard escribe este texto precisamente para entender por qué terminó con Regina. Es un texto de tusa, es un texto de, de desamor, ¿sí? No solamente pues, porque él no entiende, porque no puede soportar ser amado y porque no puede soportar amar.
Hoy en día diríamos que le falta inteligencia emocional, sí, un montón, pero pues eso es lo que hacen grandes a los filósofos, ¿no? Son capaces de transformar incluso sus propias inmadureces en ideas geniales que hablan del sentido de la existencia humana y en ese sentido pues hablan de nosotros y podemos comunicarnos con sus ideas, ¿no? Y él lo dice en estos términos, ¿no? A mi lado camina siempre un ángel exterminador. Alguna vez he pensado hacer un rastreo por todos estos ángeles que aparecen en la historia de la filosofía, ¿no? Benjamin habla del ángel de la historia. Kant en algún momento habla de, en La Paz Perpetua, hace unos ejemplos de una ciudad de demonios y una ciudad de ángeles, ¿no? Acá Kierkegaard menciona el ángel exterminador. Y bueno, nosotros podríamos, Dionisio Areopagito tiene todo un tratado de angeliología, ¿sí? Valdría la pena echarle una mirada a esas figuras de los ángeles como metáforas filosóficas. Pero bueno, acá Kierkegaard lo dice, ¿no? A mi lado camina siempre un ángel exterminador, ¿sí? Y pues básicamente lo que él marca, recordando esta imagen del Antiguo Testamento en la que Moisés tiene que marcar con sangre las puertas de aquellas personas, ¿sí? Que han de salvarse, precisamente, ¿sí? Lo que está haciendo Kierkegaard es pues eso, marcándole al ángel pues donde debería entrar, ¿no? Si bien no es la puerta de los elegidos la que salpico, ¿sí? Indicándole así que pase de largo, él entra por esa puerta, ¿sí? Pues solo cuando el amor lo es, del recuerdo es feliz. Y es una idea muy, yo creo que habla mucho de nosotros, ¿sí? Porque, no sé, yo siempre he leído este de Absalmata así, es, es la comprensión del sentido de por qué tenemos conductas autodestructivas. ¿Por qué tenemos conductas autodestructivas? ¿Sí? Es decir, uno buscaría mantener, o sea, uno, en principio, en el sentido de conservación y de supervivencia, dice que pues uno trata de pues mantenerse y de permanecer, ¿sí? En lo que tiene, en lo que lo hace feliz y demás. Pero hay algo bello, hay algo estético, ¿sí? En la destrucción y es la precisamente la imposibilidad de una repetición de tal manera que esa herida, esa cicatriz, de hecho ni siquiera es cicatriz, esa herida marca precisamente una, pues es una hendidura en la experiencia vital que marca un antes y un después. Hay muchas personas que precisamente dice como yo no me vuelvo a enamorar después de. Y uno dice, pero ¿por qué no? La vida es plural, hay muchas formas de amar, de relacionarse. No, no. Y tú lo puedes poner en todos los términos que tú quieras, pero ahí acabas de destruir algo. Acabas de destruir un camino para construir otro tipo de relaciones. No, es que yo ya no quiero estudiar más, yo ya hice un doctorado. No, pero ¿por qué no? O sea, hay muchos cursos, no tienes que estudiar formalmente, hay muchas formas de aprender. No, yo ya no quiero estudiar. Marcas ahí un elemento donde tú dices, mira, ya no más, ¿sí? Y este camino voy a bloquearlo, voy a destruirlo. Y es una forma precisamente de encontrar una especie de significación. Es una idea un poco, digamos, extraña si la vemos en esos términos, pero repito, las prácticas autodestructivas están por doquier y si le hacemos caso a las ideas de Freud, ¿sí? Todos tenemos en nosotros una pulsión tanática, bueno, es el desarrollo de nuestra propia conciencia la que implica el desarrollo de una pulsión tanática, que es un impulso de destrucción, ¿no? Y en este sentido, pues Kierkegaard lo dice. Y claramente, pues en eso va a consistir la desgracia. Una persona que encuentra sentido en la destrucción, raya autodestrucción, pues claramente es una persona que no puede ser feliz. O sea, no porque no pueda hacerlo, sino porque no tiene las condiciones para hacerlo. Si no es que carezca de posibilidad, sino de condiciones. Bien, sigamos. Dice, el vino ya no deleita mi corazón. Un poco de vino me entristece. Mucho me apesadumbra. Mi alma languidece y se debilita. En vano hinco las espuelas del placer en sus costados. No puede más. Ya no se pone en pie de un majestuoso salto. He perdido por completo mi ilusión. En vano procuro entregarme a la infinitud de la alegría. Esta ya no puede enderezarme. Mejor dicho, yo no puedo enderezarme a mí mismo. Antaño bastaba con una seña suya para que yo me alzase ágil, sano, gallardo. Cuando cabalgaba despacio por el bosque era como si volase. Ahora, cuando el caballo espumajea hasta casi abatirse, a mí se me antoja que no me muevo del sitio. Estoy solo, siempre lo he estado.
Abandonado no por las personas, esto no me dolería, sino por los fieles geniecillos de la alegría que me rodeaban en numerosas bandas, de los cuales había hablado antes, ¿no? Que aquí y allá se topaban con conocidos, aquí y allá me pintaban la ocasión. Así como un hombre ebrio se rodea del petulante pulular de la juventud, así también se agrupaban a mi alrededor los elfos de la alegría, y a ellos iba dedicada mi sonrisa. Mi alma ha perdido la posibilidad de tener que pedir algo para mí. No pediría ni riquezas ni poder, sino la pasión de la posibilidad, el ojo que aquí y allá, eternamente joven, eternamente ardiente, ve la posibilidad. El goce decepciona, la posibilidad no. ¿Y qué otro vino es tan espumoso, tan oloroso, tan embriagador? Vean ustedes, y esto es Kierkegaard, estadio estético, y pues claramente también, digamos, una descripción muy puntual de nuestras perspectivas y dimensiones estéticas, ¿no? Él dice, en otro texto va a hablar de in vino veritas, la verdad en el vino, donde pues va a hacer otra reflexión sobre el vino sugerente. A Kierkegaard le gustaba el vino por lo demás, y él lo dice acá, ¿no? Entonces, el vino ya no deleita mi corazón, un poquito me entristece, ¿sí? Y mucho me adormece, me apesadumbra. El punto es que he perdido mi ilusión, he perdido mi ilusión, o sea, estoy en modo automático, ¿sí? No me alegro, no me entristezco, bueno, sí, estoy más como triste, pero no se trata así como una pasión profunda de la tristeza y del dolor, no. Eh, Estoy simplemente como, pues, precisamente eso, estoy perdido. He perdido por completo la ilusión, ¿sí? Y la ilusión, si ustedes recuerdan, ¿sí? A ver, la ilusión en un sentido muy amplio significa simple y llanamente una expectativa de futuro, ¿sí? Eso es ilusionarse. Entonces, cuando uno se ilusiona con una persona, con un trabajo, con una nueva ciudad, con un viaje, sí, uno se ilusiona precisamente con, pues, por la posibilidad de lo nuevo. Tener posibilidad de ilusionarse o tener la capacidad de ilusionarse es tener sensibilidad para la posibilidad. Y como lo va a decir acá más al final, ¿no? El goce decepciona, la posibilidad no. ¿Qué otro vino es tan espumoso, tan oloroso, tan embriagador? ¿Sí? La posibilidad es una pasión profunda. De hecho, él mismo la llama acá, es una pasión, ¿sí? Dice, si pudiera desear algo, desearía la pasión de la posibilidad. Me encantaría entender que todo es posible, ¿sí? De hecho, hoy en día, sobre todo, hay muchos discursos empoderantes de coaching, de desarrollo personal y todo esto, que dicen como, mira, si lo sueñas es posible, ¿sí? Y si quieres hacerlo, dale, solamente tú eres el límite y, sí, como dirían en pollitos en fuga, ¿no? La cerca está en tu cabeza, dale, tú puedes, tú puedes. Claro, la conciencia de la posibilidad genera una ilusión profunda, pero no, nada más puede ser más doloroso precisamente que perder las ilusiones. ¿Sí? Nada es más doloroso que perder las ilusiones. Y en la medida en que uno crece en la vida, pues muchas de las ilusiones que uno ha construido o se ven desdibujadas en el futuro y se mantienen como un, oye, me habría gustado. Y pues como que en la fantasía de una u otra forma uno las contempla y se divierte. Y hay otras donde directamente uno se desilusiona, ¿sí? Uno se desilusiona. Bien sea porque se llevó a cabo la ilusión y no fue lo que uno esperaba, por eso lo dice acá, el goce decepciona, la posibilidad no. O por otro lado, porque pues encontramos la imposibilidad de llevar a cabo esa posibilidad, ¿sí? Y entonces pues nos sentimos, no sé, frustrados de una u otra manera. Y la pérdida, digamos, la pérdida de la ilusión en el fondo va de la mano de pues una pérdida de la alegría, de una pérdida de la posibilidad de sentirse vivo en un sentido, digamos, dinámico, ¿sí? Como lo decía acá, de poderse entregar a la infinitud de la alegría, ¿sí? Donde nosotros de una u otra forma sentimos que hacemos algo. Cuando perdemos las ilusiones, pues no importa qué tanto hagamos, ¿sí? Él dice, parece, ¿sí? Se me antoja que no me muevo de sitio. Se me antoja que no muevo de sitio. Entonces puedo participar en la parroquia y trabajo y publico artículos y damos conferencias y charlamos y vamos a fiestas, pero al final todo eso ¿para qué? O sea, ¿a dónde vamos con esto? ¿Sí? De esto, ¿en qué situación me está poniendo? Y volvemos sobre ese de Absalmata que leímos hace un momento. Decía, mira,
quiero hacerlo grandioso, quisiera de verdad voy a dar el paso y voy a hacer el acto grande de mi vida, aquel ante el cual todo lo demás no es más que cosas chiquitas. Y en ese momento nos decía, bueno, pero si muriera en este momento sería de lo mejor porque dar ese paso me está costando la vida entera, ¿no? Y acá precisamente es como, pues no lo pude dar, realmente tanta posibilidad, era una bonita ilusión, pero la perdí, ¿sí? Y lo que Kierkegaard nos está mostrando acá, muy lúcidamente, desde una perspectiva muy estética, es la pasión profunda que hay en la posibilidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo que no se trata, y esto es una reflexión todavía más profunda que la del estadio estético, digamos, llega al nivel de la angustia, ¿sí? Que en el fondo no se trata de satisfacer las posibilidades, sino de ser capaz de mantener las posibilidades, ¿sí? Y pues precisamente uno de los temas más elementales de una vida feliz es tener, como dicen, ilusiones, pues poder ilusionarse un poquito con las cosas que uno hace, poner una matica y verla crecer y hacer un caldo de pollo y que quede rico y le guste a la familia, ¿sí? Ese tipo de pequeñas ilusiones rápidamente realizables, que rápidamente puedo reemplazar y crear nuevas ilusiones, para nosotros se vuelve una especie de lo que los alemanes llaman una Weltweisheit, o sea, una sabiduría mundana, ¿no? No son grandes principios filosóficos, pero es un saber de cómo podemos vivir felices, ¿no? De cómo podemos vivir felices. Y Kierkegaard acá lo dice, mira, clarísimamente una de las formas más fáciles de vivir feliz es tener ilusiones, pero oye, las he perdido todas. ¿Qué hago? ¿Cómo me ilusiono precisamente cuando he perdido la posibilidad, la pasión de la posibilidad? ¿Cómo lo hago? Es muy bueno, es muy bueno. Sigamos, dice Kierkegaard acá. Allí donde no llegan los rayos del sol, llegan en cambio las notas. Mi habitación es sombría y lóbrega. Un alto muro mantiene la luz del día casi alejada. Debe de ser en el patio vecino, probablemente un músico ambulante. ¿De qué instrumento se trata? ¿De una zampoña? ¿Qué estoy oyendo? El minueto de Don Juan. Bien, pues vamos, llevadme una vez más con vosotras, fecundas e intensas notas, al corro de las jovencitas, al placer de la danza. El boticario repica en su mortero, la joven refriega su puchero, el mozo de caballos almohaza su alazán y sacude la almohaza sobre los adoquines. Solo para mí suenan esas notas, solo a mí me hacen señas. Oh, gracias, quien quiera que seas, gracias. Mi alma es tan fecunda, tan saludable y está tan ebria de alegría. Y uno dice como, wow, o sea, acabamos de ver uno de los momentos más existencialmente duros, ¿sí? De una existencia sin posibilidad, una existencia sin pasión, una existencia de dolor, o sea, de dolor en términos de, pues, enmarcado en la infelicidad y en la desgracia. Y este Diapsalmata nos pone al revés, dice, mira, en mi cuarto no entra el sol. ¿Sí? Mi habitación es sombría y lóbrega, o sea, yo estoy allá metido, está oscuro, estoy encerrado, ¿sí? Y sin embargo, donde no entra la luz, llegan los sonidos, donde no entra la luz, llegan, sí, precisamente las notas. Y esto es Kierkegaard precisamente respondiendo al anterior, donde no hay posibilidad de luz, hay posibilidad de sonido, ¿sí? Y donde hay posibilidad de sonido, pues podemos escuchar notas. Entonces dice, de un momento a otro, escucho algo. ¿Qué está sonando? Oye, es el minueto de Don Juan. Don Juan es la obra de Mozart, que de las piezas clásicas, es la favorita de Kierkegaard. Va a hablar muchísimo de la obra de Don Juan. Eh, Dice, oye, estoy escuchando el minueto de Don Juan. Vamos a ver dónde es que está sonando. Pero él se asoma y dice, mira, el boticario está ya repicando en el mortero. La joven está refregando el puchero, ¿no? El mozo de caballos está haciendo allá en lo suyo y pegando cosas en los adoquines. Solamente a mí me llegan estas notas. Solo a mí me hacen señas. O sea, solo a mí, de una u otra forma, me despierta la sensación el que me genera. Gracias, quien quiera que seas, gracias. Oye, acabamos de pasar de un Diapsalmata en el cual decía, ya el vino no deleita mi corazón y con poco me entristece, a un Diapsalmata de agradecimiento abierto y total, precisamente por cambiar, digamos, el orden de las posibilidades. No solamente nos quedamos en el orden de la luz, ¿sí? Mi cuarto es oscuro, no puedo hacer nada, pero oye,
recibe sonidos de alguien que toca en la calle y están tocando mi canción favorita y en ese momento mi vida entera es capaz de adornarse, digamos, mi existencia tiene, como lo dice Delta, se colorea en otro tono, ¿sí? Tiene otra coloración. Y de un momento a otro mi alma es tan fecunda, tan saludable y está tan ebria de alegría que no me acuerdo que hace 5 minutos estaba precisamente, ¿sí? Perdido por la falta de ilusión, por la falta de ilusión. Veamos nuevamente como la construcción de lo que, no solamente de las ideas, sino de la construcción que Kierkegaard nos está mostrando acá, de cómo lo exterior no es lo interior. Nos acaba de mostrar una tensión existencial muy fuerte entre un yo que ha perdido la alegría, ¿sí? Precisamente por haber perdido la ilusión, y el deseo de tener conciencia de la posibilidad como forma de volver a tener, pues, ilusiones. Pero de un momento a otro acá, ¿sí? O mejor dicho, de un momento a otro, muy repentinamente, se quiebra esa perspectiva y es simple y llanamente una canción que está sonando en la calle que es capaz de llenar de alegría mi alma, ¿sí? Me hace sentir fecundo, o sea, me hace sentir dinámico, vital, proactivo. Y me dice, pero solo fue una canción. Y lo que Kierkegaard nos está mostrando acá es, no, no solamente fue una canción, no se trata de una lectura puramente materialista de unas ondas llegaron y llegaron a mi cabeza y activaron ciertos neurotransmisores. No, no se trata de eso. Se trata de una dimensión existencial en la cual, por ejemplo, esto, la música, es capaz pues de transformar, ¿sí? Mi disposición anímica, de transformarla por completo. Y por ello, para Kierkegaard es tan importante el arte, ¿sí? Lo va a hacer, pues, sobre todo el arte, la arquitectura también. Hay algunos que dicen que incluso la urbanística, pero pues ahí Kierkegaard tiene una comprensión muy, muy lúcida, ¿sí? De cómo nuestro ánimo no es solamente nuestro ánimo, sino que estamos atravesados por las constituciones del mundo. Hoy en día eso lo sabemos y lo sabemos gracias a Husserl y gracias a Heidegger y a Ortega y Gasset, que dijo que yo soy yo y mis circunstancias. En la época de Kierkegaard no era tan claro, pero precisamente era lo que él estaba como dando. No porque Kierkegaard sea el autor original de la correlación entre hombre y mundo, no, simple y llanamente es una idea que se va desarrollando en la medida en que se está rompiendo con el idealismo, en la medida en que se está rompiendo con el idealismo, ¿sí? Sí, tal cual, Sandra, el poder de la música, el poder de la música. ¿Sí? O sea, el poder de la música es capaz de sacar a Kierkegaard, o bueno, a la figura del esteta en los papeles de su, o sea, es capaz de lograr lo que no logra el vino. Es capaz de lograr lo que no logra el vino. Y mira que precisamente él dice, el vino ya no me satisface, no deleita mi corazón, pero tan solo un poquito de música hace que mi alma quede ebria de alegría. Es una defensa precisamente a cómo, hoy diríamos, cómo la banda sonora en nuestras vidas es tan importante. Es tan importante. Y yo creo que una de las cosas bonitas que nosotros como seres humanos hoy en día en pleno siglo XXI de tecnologías y todo ese tipo de cosas hacemos es armar listas de reproducción, compartirlas, es tratar de compartir precisamente cómo esa música que nos atraviesa el alma, pues de pronto atraviesa el alma de otros. Y a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero compartir una canción que a uno le gusta mucho es casi un acto de vulnerabilidad con uno mismo. Uno dice, no sé, uno dice, y si no le gusta y si no genera lo mismo que genera en mí, no, más bien me voy por el sitio seguro. Oye, te recomiendo tal canción de Soda Stereo. ¿A quién no le gusta Soda Stereo, no? Pero hay canciones que no tienen que ser ni comerciales ni nada, pero que precisamente, sí, gracias, gracias, quien sea, quien quiera que seas, gracias, sí, esa canción tuya ha dejado mi alma fecunda, saludable, ebria de alegría. Bien, muy bonito, sigamos. Dice, el salmón es de por sí un manjar muy delicado, pero cuando se come en exceso es perjudicial para la salud, ya que es un alimento de difícil digestión. Por ello, cuando en una ocasión se pescó en Hamburgo una gran cantidad de salmón, la policía dio la orden de que cada patrón solo diese salmón a su servidumbre una vez por semana. Sería desear que se publicara un bando de policía similar concerniente al sentimentalismo. Es muy bueno, es muy bueno. Esta idea del sentimentalismo, miremos cómo lo traducen acá en el otro lado. Sí, tal cual, sentimentalismo también aparece ahí como sentimentalismo. Nosotros recordaremos que el romanticismo
el romanticismo marca, digamos, las pautas del siglo XVIII. Se origina desde finales del siglo XIX, perdón. El romanticismo se origina a finales del siglo XVIII con el movimiento Sturm und Drang, ¿no? Que es el movimiento Tormenta y Trueno, ¿sí? De unos jóvenes alemanes que estaban trabajando pues, en el campo, pero al mismo tiempo tenían algo de formación y de inquietud poética y filosófica. Por allá Goethe estuvo metido con otra gente. Y eso va transformando la sensibilidad del mundo europeo en el siglo XIX a tal punto que pues el romanticismo se vuelve un movimiento de escala pues prácticamente mundial. O sea, llegó hasta Latinoamérica, ¿no? Acá tenemos a Jorge Isaacs y su novela La María, que es uno de los ejemplos más canónicos y clásicos del romanticismo latinoamericano. No se parece mucho al romanticismo europeo. Cada país, cada región, cada idioma desarrolló a su manera el romanticismo. Incluso cada país, cada región, cada técnica desarrolló su versión del romanticismo, por ejemplo, en pintura o incluso en escultura. Pero lo que nos interesa acá es precisamente cómo esa idea del romanticismo terminó degradando, ¿sí? En lo que nosotros en Colombia designamos de una manera muy bonita como romanticonada. ¿Sí? Una cosa es ser romántico en el sentido en el que lo fue Goethe, Novalis y Schiller, y otra cosa es ser romanticón, ¿sí? Que es una especie de melosería, que es una especie como de banalidad del sentimiento, de que todo tiene que ser así como un poquito, sí, hiper mega cuidado, pero al final de cuentas es tan artificial que ni profundidad tiene, porque recordemos lo que está diciendo Kierkegaard, o sea, el sentimiento es pasión, o sea, mejor dicho, lo importante del romanticismo es reivindicar el sentimiento como pasión, o sea, a su profundidad, ¿no? Lo mismo va a hacer Schiller, ¿no? Cuando Schiller habla en las cartas sobre la educación estética del hombre, no dice como, ay, vamos a hacer cosas bonitas para los niños. No está diciendo cosas superficiales. Está tratando de mostrar cómo el sentimiento atraviesa la naturaleza humana, básicamente, y como un cultivo, ¿sí? Del sentimiento, o sea, el sentimiento como aptitud para la belleza en la teoría de Schiller, pues nos puede formar de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, esta distinción entre lo que es romanticismo y romanticonada es precisamente la que va a aparecer en el siglo XIX, no únicamente en Alemania y en Dinamarca, también la va a aparecer en Francia. Hay un autor francés antirromántico, odiaba el romanticismo con pasión, sí, miremoslo acá, que se llama Educación Sentimental, Flaubert, sí. Y precisamente, sí, es una novela de 1869, sí, su última novela publicada en vida, miremos acá la entrada en Wikipedia, sí, y fue elaborada, bueno, con los contemporáneos Emile Zola, Henry James y tal, ¿no? Describe la vida de un muchacho llamado Frédéric Murrow, que vive en la Revolución del 48 y su amor por una mujer mayor, ¿sí? Y la idea precisamente es mostrar cómo este sentimentalismo, ¿sí? Del cual, pues, digamos que es como una especie de degeneración del romanticismo, ¿sí? Pues necesita una educación. Y lo está diciendo Flaubert en su novela y lo está diciendo Kierkegaard en los Diapsalmatas, ¿no? Entonces Kierkegaard dice, mira, así como una vez hubo en Hamburgo una pesca gigante de salmón, pero es perjudicial, o sea, es rico, pero en exceso puede ser perjudicial, pues habría que hacer lo mismo. Necesitaríamos una policía, ¿sí? Que una policía en este caso editorial, obvio es una metáfora, no lo vayamos o sea, creo que lo que menos necesitamos nosotros hoy en día es más policía y menos en contextos editoriales y, o sea, donde podamos aplicar este tipo de censura. Pero Kierkegaard lo pone de una manera, vuelve y juega irónica hasta cierto punto humorística, concerniente al sentimentalismo, ¿sí? Necesitaríamos que ¿sí? Por bienestar del pueblo no tuviésemos tanto sentimentalismo vano, sino más bien algo más a lo profundo, algo más a lo profundo. Podríamos mirar que, no sé, quizás ecos de ese sentimentalismo aparecen en ciertas series actuales, en Netflix, en HBO quizás, pero de pronto no, hay otras series que tienen muchísima profundidad, una profundidad de la pasión. Creo que no podríamos establecer así como un calco uno a uno con una realidad acá. Bien,
Son las 10, nos quedan 3 de Absalmatas, ya casi acabamos. Entonces, oye, mira, acabamos chévere. Dice, mi pena es mi castillo. Esto es hermoso. Uno, porque me gustan los castillos. Dos, porque es Kierkegaard. Tres, porque es el epígrafe del libro de filosofía de Castelvania que escribí hace un par de años, ¿sí? Y pues precisamente por lo que nos va a mostrar ahí, ¿no? Acá Kierkegaard, el texto nos dice de dónde toma esta cita, ¿sí? La cita dice, mira, ya la trabajamos en el numeral 8, que Kierkegaard ya nos había dicho esto, y dice, el refrán es mi castillo, se remonta al jurista inglés Sir Edward Coke, ¿sí? En el The Theory Institute of the Laws of England, ¿no? Dice, mi pena es mi castillo, que cual nido de águilas tiene su sede allí, en lo alto, en la cima de las montañas, entre las nubes. Nadie puede expugnarlo. Desde él desciendo volando a la realidad y capturo mi presa, mas no permanezco allí, sino que traigo a mi presa a casa, y esta presa es una imagen que entretejo en los tapices de mi castillo. Ahí vivo como un difunto. Todo aquello que ha sido experimentado lo sumerjo en el bautismo del olvido para la eternidad del recuerdo. Todo lo finito y casual es olvidado y exterminado. Ahí estoy, como un viejo canoso, pensativo, y voy comentando las imágenes a media voz, casi susurrando, y a mi lado hay un niño que escucha con atención, aun cuando lo recuerda todo, incluso antes de que yo lo cuente. Es muy bonito, es profundamente claro, es simpatiquísimo, ¿sí? También puede ser bastante doloroso y valdría la pena pues como señalar los dos momentos, ¿no? Lo primero que nos está diciendo es, mira, mi vida es mi castillo y continúa la metáfora, ¿no? Sí, parece un nido de grandes águilas que están en lo alto, nadie es capaz de llegar allá, está entre las nubes, yo desciendo, cojo una presa, me la llevo allá, pinto esta presa en los tapices del castillo para tenerla ahí en la memoria, ¿sí? Y ahí vivo como un difunto, ¿sí? O sea, no me relaciono con nadie, no hablo, no genero efectos en el mundo, estoy al margen, ¿no? Es como si estuviera muerto, ¿sí? Todo lo que ya he experimentado lo estoy olvidando, ¿sí? Sin embargo, voy comentando esas imágenes que he visto ahí, aquellas cosas que he sacado del mundo, las voy susurrando y ahí viene la segunda parte, ¿sí? Pero al lado mío hay un niño que escucha con atención lo que estoy diciendo y que incluso recuerda lo que estoy contando antes de que yo lo cuente. Es la famosísima formulación del niño interior, ¿sí? Que hoy en día se dice así. Que a veces puede ser un poco raro, pero es lo que Kierkegaard está mostrando. O sea, está mostrando un poco este desdoblamiento en términos de una cosa es el exterior y otra cosa es el interior, que es lo que hemos estado peleando desde el comienzo contra Hegel. Y como una cosa es el exterior y otra cosa es el interior, pues claramente en el exterior puede ser un tipo rudo, un tipo callado, un tipo que básicamente sí vivo como un difunto en las cumbres del castillo, que son mis penas y mis desdichas y mi dolor, sí, donde estoy olvidando absolutamente todas aquellas cosas que de una u otra forma hice, sí, o me hicieron y me quedo nada más con aquellas imágenes que quiero. Pero al lado mío hay un niño que la tiene clara. El tipo sabe, el pelado sabe en qué momento pasó qué y cuándo pasó cómo, ¿sí? Y él sabe, ¿sí? Él dice, ¿sí? Lo recuerda todo, incluso antes de que yo lo cuente. Entonces, vean ustedes que Kierkegaard no creo que sea el primero, pero en filosofía creo que sí lo es. Me imagino que algún poeta romántico lo habrá trabajado mucho antes que él, pero en filosofía yo no he encontrado una referencia anterior a eso que hoy en día se dice como habla con tu niño interior, ¿no? Acá Kierkegaard está precisamente hablando, ¿sí? Con su niño interior y se está dando cuenta que pues el pelado la tiene más clara que él mismo, ¿sí? Porque lo recuerda todo antes de que se cuente, ¿sí? Mientras que él está esforzando en olvidar, ¿sí? El niño ni siquiera se esfuerza, el niño simple y llanamente lo recuerda. ¿No? Entonces tenemos acá, repito, es como esa versión, ese diálogo del pues con el niño interior, que me parece muy bonito, muy lúcido, muy romántico por lo demás. Recordemos, como ya lo hemos dicho en varias sesiones, para el romanticismo descubre o redescubre la idea de la infancia. De hecho, yo me atrevería yo a decir que la crea, la forja, tal como la entendemos nosotros hoy en día, ¿no? Bien, dice,
el sol resplandece con tanta belleza y vivacidad en mi habitación. Ojo lo que nos... y acá vemos el contraste, ¿no? Esta dice, mi habitación es sombría y lóbrega, o sea, acá no llega el sol en ningún sentido. En cambio, acá dice, no, mira, el sol resplandece en mi habitación. ¿Sí? El sol resplandece con tanta belleza y vivacidad en mi habitación. La ventana está abierta en la contigua. En la calle todo está tranquilo. Es una tarde de domingo. Oigo con nitidez una alondra que trina en el alféizar de una ventana en uno de los patios vecinos, en el alféizar de la ventana de la casa donde vive la bonita muchacha. Desde una calle allí, a lo lejos, oigo a un vendedor pregonando gambas. El aire es tan cálido y aún así toda la ciudad se diría desierta. Entonces me vienen a la memoria mi juventud y mi primer amor. Entonces anhelaba. Ahora anhelo tan solo mi primer anhelo, que es la juventud, un sueño, que es el amor, el contenido de un sueño. Es una forma muy bonita, es una reflexión bastante, digamos, sugerente, dolorosa en la medida en que pues, nos está hablando de un tema que siempre va a ser doloroso y creo que siempre va a ser doloroso precisamente porque nos faltan las categorías para trabajar lo que es la idea de la vejez, ¿no? O sea, en la vejez anhelaba un amor, hoy anhelo el anhelo de que tuve en algún momento, ¿sí? Vuelve y juega, anhelo la ilusión, anhelo ese primer momento. Juan, ¿tiene levantada la mano? Hola, buenos días, profesor Gusto en y saludarte, compañeros. Juan. No, el gusto es mío. No sé si tú te acuerdas del año pasado que vimos hermenéutica, Ajá. que en algún momento yo te decía que independientemente de cualquier situación, siempre parece, o sea, a mí me parece que o sea, o sea, este pensamiento me parece que trasciende independientemente de si lo dice X o si lo dice Y. No sé si tú te acuerdas que en algún momento yo te dije, Pedro Calderón de la Barca dice la vida es un sueño y ahorita tú dices, y lo que estabas leyendo, por ejemplo, ahorita de Kierkegaard, perdón, no lo sé pronunciar bien, Kierkegaard, eh, sí, así está bien, perfecto. él dice más o menos lo mismo, ¿cierto? Ajá. Sí. Con Diomedes Díaz, que pues no es un referente filosófico, pero él en algún momento dice, la vida es un sueño. Entonces a mí me parece que esa condición de pensar la vida como un sueño, ¿cierto? Como una ilusión, transforma independientemente de la condición, si es filosofía o no, a que reflexionemos también muchas veces sobre lo que hacemos dentro de nuestra vida, ¿no? Y por ejemplo, en este filósofo es, independientemente de si decidimos o no decidimos, de alguna manera, pues nos vamos a tener que arrepentir, ¿cierto? Porque el decidir por algo positivo tiene arrepentimiento y seleccionar algo negativo, pues obviamente también tiene arrepentimiento. Pero me parece que, y por eso, digamos, es casi que mi única intervención, porque yo generalmente me pongo a escuchar, pienso, escucho, pienso, pero el que él mismo dijera exactamente lo mismo, de alguna manera como que conecta con la idea de pensar que la vida a veces para todos o para la gran mayoría de nosotros los seres humanos parece ser simplemente como una ilusión, pienso yo. Listo, profe. Muchísimas gracias, Juan. Un gusto escucharte. Sí, claro, me acuerdo de las referencias en aquel entonces de hermenéutica y bueno, con Pedro Calderón de la Barca y hasta la de Diomedes Díaz y demás. Y no son los únicos, ¿no? Digamos que si nosotros hacemos una revisión rápida en la historia de la cultura, la idea de que nuestra vida sea un sueño es un motivo constante y considerable. La idea de que las historias que nos contamos no son más que los sueños de un dios, por ejemplo, o los sueños de un demiurgo, ¿sí? Hay incluso un videojuego, todo Super Mario Bros. 2 no es más que un sueño de Mario, ¿sí? Etcétera. Todo ese tipo de cosas independientemente del nivel filosófico, no que tengan, porque pues sí, leemos filosofía y tenemos títulos de filósofos y tales, pero en el fondo lo importante no es lo que digan los títulos, sino cómo somos capaces nosotros de encontrarle sentido a nuestras reflexiones y a partir de ese sentido, digámoslo con Epicuro, pues entender, o sea, vivir una vida feliz, ¿no? Dice Epicuro, vana es la filosofía que no conduce a la felicidad, ¿no? Sobre eso lo podemos discutir, pero oye, no sé, hoy me siento epicurio y me siento feliz de decirlo en esos términos, ¿no? Entonces, no importa si la idea viene de Calderón de la marca Calderón de la Barca, o si viene de Don Quijote, o si viene de Diomedes Díaz o de Kierkegaard,
la idea que tú estás proponiendo es bastante sugerente, ¿no? Entender la vida como un sueño nos muestra que al final de cuentas, por un lado, nos alivia de un peso excesivo de realidad, ¿no? Es que todo tiene que ser porque es la realidad. No, hay sueños, y no solamente sueños como anhelos, también sueños como ilusiones, pero también hay sueños como irrealidades, ¿no? Pero al mismo tiempo, como sueños, como ilusiones, pues se juegan en el ámbito de la posibilidad, de la diferenciación, incluso, digámoslo, de la magia, ¿sí? De la fantasía y demás. Y eso es un ejercicio importante. ¿Por qué? Porque precisamente esta idea de que la vida es sueño, repito, no únicamente es sueño en el sentido, pues, o sea, podemos verlo como descanso, como fabulación fantástica, pero también podemos verlo como, pues, estos anhelos y el conjunto de estas ilusiones, ¿sí? Y es algo que Kierkegaard está diciendo acá, es muy bonito. Odo Marquardt lo va a repetir después, y dice, una de las cosas duras de la vejez, ¿sí? Dice Marquardt, es que en la vejez hay muy pocas primeras veces de algo. Hay muy pocas primeras veces de algo, ¿sí? Entonces uno recuerda con nostalgia las primeras veces de algo, ¿sí? Entonces la primera vez que uno viajó, la primera vez que uno tuvo éxito en algún negocio, la primera vez que uno se enamoró, ¿sí? Y ya en el momento de la vejez, ¿sí? Esa novedad, la realización de esta nueva posibilidad, o sea, esta dimensión estética, parece que se desvaneciera. Yo creo que en el mundo contemporáneo y los desarrollos tecnológicos y demás nos ofrecen nuevas posibilidades y yo creo que valdría la pena hoy en día escribir una especie de reivindicación estética de la vejez, pero no simplemente hacer de los viejitos consumidores posibles para cualquier tipo de productos, sí, productos juveniles y demás, no como retrasar la vejez en nuevas juventudes, no se trata de eso, o decir que es que ahora los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los nuevos 30 y los 70 son los nuevos 30. No, no se trata de eso, se trata más bien de entender la vejez. Pues es la vejez, sí, tiene pues, lo propio de la vejez, la pérdida de fuerzas, debilitamiento corporal, etcétera, pero al mismo tiempo, como lo dice Marco, es muy bonita, de manera muy bonita, hay novedad. Claro, la novedad que pone Marco es una compensación, pero dice, mira, la vejez es la capacidad para la teoría. Es la capacidad para la teoría. Ven, mostramos acá el texto que es súper bonito y este lo tengo acá a la mano. Eso está en Filosofía de la Compensación. Dame un segundito. Filosofía de la Compensación. Acá está, mira, la capacidad de la vejez para la teoría. Miremos acá, 135, supongo que será como la página 60, más o menos, un poquito más adelante. Dice la capacidad de la vejez para la teoría, ¿sí? Y nos dice Kierkegaard lo siguiente. Leamos rápidamente estos dos párrafos. Dice, ya hace bastante tiempo que estoy aquí. Quiero decir que en realidad debería haber muerto como muy tarde el 31 de diciembre del 99, porque la noche siguiente hubiera sido demasiado ruidosa para mí. Pero quien ya es realmente viejo tampoco tiene tanta prisa. Por eso me he comprado tapones para los oídos, perdón, para entrar durmiendo tranquilamente en el nuevo milenio y poder seguir durmiendo hasta mi 72º cumpleaños. La impresión de este plazo conduce forzosamente a reflexionar sobre la vejez, también sobre sí y de qué modo el peso de los años es equiparado, compensado por los alivios que comporta la vejez. Pienso sobre todo en un tipo de descarga, entre otras, que podemos llamar la capacidad de la vejez para la teoría. Teoría significa, enlazando con el sentido original de la palabra, ver y decir cómo son las cosas. La capacidad para la teoría es, pues, la capacidad de resistirse a las ilusiones. Ver y decir, eso es así. Mi tesis es la siguiente. Los viejos tienen una especial capacidad para la teoría, porque a la vejez le corresponde al menos el final de aquellas ilusiones que surgen por los conformismos con el futuro. ¿Sí? Y vean ustedes cómo lo dice, claro, al comienzo uno podría decir, no, pero es que la vejez es resistir a las ilusiones, pero Kierkegaard está diciendo lo opuesto, entonces Kierkegaard y Marquardt van por otro lado, cuando realmente van por el mismo lado, ¿no? Estas ilusiones a las que la vejez se resiste son precisamente ilusiones con los conformismos con el futuro, ¿no? Es una ilusión con o sea, pues ya el futuro es así, entonces pues no te ilusiones con algo que no va a ser diferente a lo que va a ser, ¿no? Y precisamente la vejez como capacidad para teoría
para la teoría tiene una dimensión disruptiva, tiene una dimensión de creativa, porque la teoría es así, toda teoría en su naturaleza está llamada precisamente a ser disruptiva, ¿sí? A ser comprensiva claramente, pero también pues como a romper ciertas perspectivas. Y todos los grandes teóricos en todas las épocas de la humanidad precisamente han hecho eso, romper ilusiones de conformismo con el futuro, clarísimamente. En este libro, creo que es en este libro, sí, hay un textico muy bonito, se los recomiendo, que es El filósofo como escritor. Consideraciones sobre Soren Kierkegaard y Joseph Pippa. Joseph Pippa fue un filósofo católico que vivió en Alemania. Él murió a finales del siglo XX, comienzos del XXI. Creo que murió como en el 98, 96, no me acuerdo. Miremos a ver acá rápidamente cuándo murió Joseph Pippa. Según Google, murió en el 97. Acá está, murió en el 97. Él fue un filósofo católico muy prolífico, ¿sí? Pues alemán. Vivió en Münster, donde estudió Marquardt. Nació en 1904. Todavía no había empezado la Primera Guerra. Murió en 1997. O sea, se tragó el siglo XX de cabo a rabo en Alemania, lo cual no debió haber sido nada fácil. Sí, nada fácil. De hecho, pues pónganle, nació en el Imperio Alemán, sí, y murió casi, y pues de hecho murió después de la caída del muro de Berlín. O sea, se pateó toda la historia del siglo XX. Joseph Pippa fue un filósofo muy simpático. Hay varios textos de él, ¿sí? En particular, repito, católico, sobre todo neotomista, pero hay unos muy bonitos. A ver si miremos. Este sobre el final de los tiempos es muy chévere, se los recomiendo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta el tema de la filosofía del Apocalipsis, pero sobre todo este es maravilloso. Si tienen la posibilidad de leer léanlo. El ocio y la vida intelectual. Son como 4 lecciones maravillosas. Hay un texto que lo tengo acá. Lamentablemente no está traducido, ¿sí? Y acá no sé, no lo citan, pues bueno, no está traducido, obviamente, por eso no lo citan, que se llama así, se los muestro en pantalla, se llama Zustimmung zur Welt, ¿no? Eine Theorie des Festes, o sea, realmente significa la afirmación del mundo, una teoría de la fiesta, ¿sí? Y pues sí, y Joseph Pippa es un filósofo festivo, es un filósofo del juego, es un filósofo del ocio, es un filósofo que vale la pena leer. A mí me gusta mucho. Entonces se los recomiendo. El ocio y la vida intelectual está en español, está traducido, yo lo tengo por ahí digitalizado, ¿sí? Entonces, sí, valdría la pena que le echen una mirada por ahí, ¿listo? Entonces, bien, volvamos a Kierkegaard, que ya nos quedan un par de diapsalmatas nada más. Gracias, José, por tu comentario. Nos dice, bueno, el último, ya lo habíamos leído, pero vale la pena leerlo. De hecho, vamos a leerlo en ambas versiones porque es de los diapsalmatas más bonitos, más bonitos. Sí, además que mueve mi politeísta, el niño politeísta en mi interior, ¿no? Algo fantástico me ha sucedido. Fui arrobado en el séptimo cielo. Allí se encontraban reunidos todos los dioses. Por su excepcional misericordia me fue concedida la gracia de formular un deseo. ¿Deseas, preguntó Mercurio, deseas tener juventud, o belleza, o poder, o una larga vida, o la más bonita muchacha, o cualquiera de los lujos que guardamos en la buhonería? Pues escoge, pero que sea una sola cosa. Permanecí indeciso un instante, pero me dirigí enseguida a los dioses de este modo. Muy estimados contemporáneos, ¿no? Solo escojo una cosa, tener siempre la risa de mi parte. No hubo ni un dios que respondiese una palabra. En cambio, todos ellos se echaron a reír. De ello deduje que mi súplica había sido atendida y encontré que los dioses habían mostrado buen gusto al manifestarse, pues habría sido impropio responder con serenidad, séate concedido, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Acá lo ponen, es muy parecida, la versión es muy igual, ¿sí? Sigue siendo Mercurio también en esta otra traducción.
Mercurio, recordemos que es el mensajero de los dioses, ¿no? Y llama la atención como Kierkegaard trata a los dioses de, mira, muy venerables contemporáneos, ¿sí? Esa idea de precisamente de decir, o sea, de tratar de tú a los dioses, que es además a Dios, que además es un asunto muy luterano, muy protestante, ¿sí? Pero que en el cristianismo de finales del siglo XIX también se había como debilitado y demás, porque una de las críticas más importantes que le hizo Lutero al catolicismo, Calvino también, es que la relación del hombre con Dios no debía estar mediada por la iglesia, ¿sí? Hay una cita bíblica, no me acuerdo cuál, en la que dice solo hay un mediador, un intercesor puesto entre Dios y los hombres y ese es Cristo, ¿sí? Y pues eso es lo que trata de rescatar Lutero, porque la iglesia se había vuelto un desastre y entonces para hablar con el obispo había que hablar con el sacerdote, pero para hablar con el sacerdote había que hablar con el diácono y para hablar con el diácono había que hablar con el monaguillo y para hablar con el monaguillo. Y eso no solamente era en la estructura eclesial, sino también en la dimensión, digámoslo así, religiosa, en la práctica de la espiritualidad. Entonces, si yo quería ir a visitar la Basílica de San Pedro, primero tenía que ir a visitar la tumba de San Pablo y antes tenía que ir a visitarla no sé qué y así se más. Y incluso entonces para acceder a la gracia, ¿sí? Habían una cantidad de mediaciones loquísimas. Hoy ya eso no se vive así, pero bueno, durante muchos siglos se vivió así. Entonces, naturalmente, no éramos contemporáneos de Dios, o sea, como que el tiempo de Dios iba en otro momento. Y Kierkegaard lo dice de manera muy bonita, ¿no? Dice, mira, si me pueden dar una cosa, si me pueden dar una sola cosa, ¿sí? Y él lo decía acá, justamente antes, ¿sí? Ahora anhelo tan solo mi primer anhelo. Decía acá, vamos a ponerlo en otro color para resaltarlo. Ahora anhelo tan solo mi primer anhelo, ¿sí? Acá anhelo, dice, de tener que pedir algo para mí, no pediría el poder, sino que pediría, ¿sí? La posibilidad de la pasión. Eso está bien de, digamos, nos está expresando esta expresión pues, existencial, dolorosa, pero el último de Absalmata es de una apertura increíble, es muy vital, profundamente vital. Nos dice, mira, si pudiera elegir algo, quiero elegir la risa. Quiero elegir la risa, ¿sí? Pero no la risa de la cual hablamos ahorita, no de esa risa de me río y me vengo porque ustedes están diciendo que yo soy así y yo no soy asá y yo desprecio a las personas y me desquito con ellas a través de mi risa. No, no es una risa destructora, no es una risa de irónica, no es una risa escéptica, no es una risa de jaja, así no es. No, es una risa que es un regalo de los dioses, ¿no? Es una risa que yo digo, mira, si de verdad tuviese que comprometerme con algo, ojo, es una elección y la elección es lo propio del estadio ético en Kierkegaard. Si tengo que comprometerme con algo que es con una elección, que sea con la risa. Una cosa es la risa elegida, ¿sí? Y otra es la risa que brota irónicamente, ¿no? Una es una risa de humor, otra es una risa irónica, ¿no? Y en este sentido, esta risa elegida, pues es una risa, llamémoslo así, constructiva, o sea, está construye sentido de vida, construye sentido de mundo, construye orientación en la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso construye un vínculo profundo con los dioses, ¿sí? Es una relación con lo sagrado que el cristianismo no tiene. El cristianismo tradicionalmente no se ríe, no se ríe. Si ustedes se han leído o se han visto la película de El nombre de la rosa, pues se trata precisamente de eso. Se trata de que en una biblioteca medieval, sí, Guillermo de Baskerville, que va con, ¿cómo es que se llama el discípulo de Guillermo ahí? Se me olvidó. Bueno, entran a la abadía y se encuentran que una serie de crímenes y no sé qué cosas y tal. Y en el fondo todo gira en torno a que ahí está la única copia de la comedia de Aristóteles. Parece que Aristóteles ha escrito un libro sobre la comedia, lo cual pues es bastante, digamos, historiográficamente acertado, pero se perdió. Y entonces en la novela la última copia de ese libro está allí, ¿sí? Y la idea es precisamente que no puede darse a conocer porque el cristianismo, la relación con lo sagrado tiene que ser una relación seria, no tiene que ser una relación de risa. Y lo que Kierkegaard acá está haciendo es precisamente dándole un giro al asunto. Dice, mira, la risa puede ser el asunto más serio si tú te la tomas
como elección. O sea, yo elijo entre todos los dones de los dioses, ¿sí? Entre tener una vida larga o tener mucho poder o una eterna juventud o belleza o lujos. Quiero saber reírme. Quiero saber reírme. Y en este sentido, pues sí, los dioses le conceden el don al filósofo. No le dicen concedido, pues porque los dioses son chéveres, ¿no? Los dioses lo que hacen es reírse. Al final de cuentas, oye, son mis contemporáneos, ¿no? Pues de eso se trata. Bien, con este Diapsalmata termina los Diapsalmatas, ¿sí? Que es una reflexión muy interesante y muy profunda de muchos aspectos de la figura de las obras kierkegaardianas. Y pues ya con esto le damos como cierre y pues podemos proceder ya luego al siguiente texto. No sé si hayan dudas. Ah, mira, acá hay un chat. Dice Sandra lo siguiente. Cada vez me sorprende más cómo el hombre, o mejor, la mente de este, pese a todo el desarrollo tecnológico, sigue siendo el mismo en raíz en sus angustias, sueños, alegrías. Es decir, parece ser que la posibilidad evolutiva de la mente humana está en la capacidad de acumular conocimiento, pero no lo demás. Somos los mismos. Sí, es una idea muy, muy bonita. Dilthey no lo dice así, pero los estudiosos que hablan de Dilthey tienen lo que llaman la tesis de la heterogeneidad de la experiencia. Entonces dicen, mira, todos los seres humanos tenemos experiencias diferentes, pero no tan diferentes, ¿sí? No somos los mismos, pero tampoco somos tan diferentes, ¿no? Entonces, obvio hay diferencias, pero tampoco es que sea la diferencia de Levinas, donde somos una alteridad absoluta. No, tampoco es que seamos tan otros. No es que todos seamos los mismos, ¿sí? Y entonces es interesante porque eso le sirve pues, a la lectura de Dilthey y en general es una reflexión muy del siglo XIX para entender cómo es que construimos finalmente nosotros nuestras comunidades de vida históricas, comunidades de vida religiosas, comunidades de vida, no sé, afectivas, emocionales, educativas. Y tiene que ver mucho con esto que estás diciendo, tiene que ver completamente todo con esto que estás diciendo. Muchísimas gracias por tu contribución, Sandra. Precisamente se trata de eso. Bien, acá Juan se fue. Bueno, Juan ingresó de nuevo. Listo. Hemos terminado los diapsalmatas. No ha sido un recorrido corto. Nos hemos gastado casi 7 sesiones en ellas. Sí, es bastante. Pero recordemos que, pues, precisamente estamos revisando una de las obras más importantes de Kierkegaard, porque siendo pequeños párrafos, digámoslo así, siendo como pequeñas, pues, esos diapsalmatas, como pequeña especie de antífonas, de intermedios musicales, Kierkegaard nos ha mostrado como un gran panorama de su propia filosofía existencial. Y pues lo que hemos hecho acá ha sido leer a Kierkegaard y pues ir charlando y explicando y poniendo ejemplos y contextualizando un poco todo esto, ¿no? El siguiente texto que viene es el texto de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical, ¿sí? Es un texto simpático, a mí este también me gusta, ¿sí? Como yo ya les había dicho, Kierkegaard le gustaba mucho la música, de hecho en el Diapsalmata, vimos el Diapsalmata precisamente del poder de la música, de cómo en medio de todo el dolor y de una habitación oscura, simple y llanamente escuchar una canción puede atravesarnos el alma, embriagarla de alegría y darnos fecundidad espiritual, ¿sí? Pues Kierkegaard precisamente le va a dedicar un capitulito al tema del erotismo musical. No es tan erótico como lo que está diciendo, aun cuando sí es erótico, ¿sí? Tiene que ver un poco como con esta idea de la relación del amor, ¿sí? Y pues de la música, ¿no? Es un texto bonito, no es particularmente largo. Acá vemos que ya de entrada nos va a hablar de Mozart, ¿sí? Que como les estaba diciendo. Y pues nos va a hablar del Don Juan, que es como la obra favorita de Kierkegaard sobre, pues, o sea, la obra favorita de Kierkegaard en general y pues la obra favorita de Mozart, ¿no? De hecho, acá lo va a decir, pues Kierkegaard va a seguir acá hablando, ¿no? Que Don Juan, con el Don Juan de Mozart, ¿sí? Se ingresa en el reducido inmortal círculo, aquellos cuyos nombres el tiempo no olvidará, etcétera. Este no es un texto particularmente difícil, tiene cierta extensión, ¿sí? Entonces, pues lo iremos leyendo como poco a poco. ¿Sí? Nos va a ir mostrando ahí como algunos aspectos. Lo ideal sería poder ver el Don Juan de Mozart, ¿sí? De hecho, voy a ver si me encuentro alguna versión no difícil, ¿sí? O sea, de conseguir o de tener, para en la medida en que vayamos leyéndolo, pues ir poniendo algunos ejemplos precisamente, pues como de la obra, ¿no?
Tenemos, repito, pues vamos acá como son casi 60, casi 80 páginas, porque vamos de la página 148 y nosotros íbamos como en la página, esto arranca en la página 73. O sea, son básicamente 70 páginas, es un texto de considerable extensión. Así que bueno, pues vamos a continuar el próximo sábado con la lectura de este texto. Repito, lo ideal sería poder tener como algún trasfondo de la obra de Don Juan de Mozart y pues es una invitación también como a que la veamos, ¿no? A que la veamos y pues a conocer un poquito el impacto que esta obra tuvo en Kierkegaard y todo lo que fue capaz de pensar Kierkegaard precisamente a partir de esta obra musical. Bien, no sé si hay algún último comentario, Juan, Sandra, quienes están conectados acá, quienes están conectados acá. Juan, claro, tiene levantada la mano. No, pues digamos, no es un comentario directamente de qué, de lo que, bueno, digamos, lo que quería comentar es que esta semana que pasó, empecé ya a trabajar como profesor en una institución educativa. Soy profesor de prefilosofía, filosofía, ciencias sociales y demás. Y pues pasaba aquí para agradecerte, profesor Manuel, porque pues digamos, en la universidad uno tiene muchos profesores, pero yo siempre clasifico normalmente a las personas que educan en dos clases. Los profesores, los que nos permiten tener la oportunidad de conocer, y los maestros, así como yo te considero a ti un maestro, ¿cierto? Porque independientemente de las situaciones y demás, has estado ahí y, por ejemplo, en este espacio que es gratis y que tú te tomes el tiempo un sábado por la mañana, que podría estar uno acostado durmiendo y demás, y que tú estés aquí compartiendo con nosotros, pues nos muestras que realmente tienes un compromiso, digamos, un poco más allá, ya a nivel de educación y demás. Y ese compromiso me ha permitido a mí, al menos a lo largo de estos últimos meses, pensar y replantear la posibilidad también de ser un maestro, pero pues yo no me considero todavía un maestro, creo que estoy en ese proceso, pero agradecerte profundamente por el espacio, independientemente de si somos 10 15 20 o si solamente somos uno o si solamente has sido tú, porque en algún momento sí he visto que haces espacios de filosofía y no hay nadie, yo los he visto, digamos, independientemente de si puedo estar o no, pero digamos el compromiso que tú tienes determina que la filosofía, y como al menos yo lo considero, también es un estilo de vida, y yo sé que todo lo que tú haces, pues al menos a mí, en mi caso, de manera particular, que pueda decir, que yo pueda dar argumentos, lo que tú has hecho me ha funcionado a mí y pues espero que lo que me funcione a mí también le funcione a las personas que dentro de la institución que estoy trabajando, pues los transforme, ¿no? Entonces, por eso te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo y pues esperemos que en la próxima sesión sigamos compartiendo, porque la verdad es que lo que nos comentas, lo que nos compartes, hace que uno se enamore incluso aún más de la filosofía. O sea, uno está enamorado de la filosofía, pero tú haces que la filosofía sea como un enamoramiento perpetuo y que todos los días uno lo sienta, lo sienta, lo sienta. Y por eso, pues te agradezco muchísimo, independientemente de si no te lo puedo comentar, digamos, por mensaje privado o por cualquier otro lugar. Lo hago aquí porque tengo el momento y tengo el espacio y por eso te agradezco muchísimo. ¿Listo? Oye, Juan, muchísimas gracias. Ojalá mis acciones estén a la altura de tus palabras y que lo sigan estando, ¿no? Pues, como la idea. Muchísimas gracias por todos estos reconocimientos. Decía Tomás de Aquino que la gloria del maestro está en la vida justa del discípulo. O sea, pues, muy en el sentido tomista, pues un buen maestro es aquel que permite que el discípulo florezca, crezca, ¿sí? Y por eso los antiguos lo entendían como grandes maestros generan grandes discípulos, ¿no? Yo no tengo en ese sentido ilusiones de grandeza. Obvio, somos humanos y el reconocimiento nos gusta a todos, obvio. Pero más allá de eso, que es una cuestión, pues, oye, particular, individual y demás, creo que hay compromisos mayores, ¿no? A mí me interesa precisamente entender cómo la educación, y desde mi rol como profesor en filosofía, cómo la educación realmente puede transformar, puede abrir otros escenarios, puede abrir espacios de diálogo, que hablemos con gente que está cerca, que está lejos, que hablemos con gente que todavía no se ha dado cuenta que le gusta la filosofía, pero al ver estos videos, el cabo de unos meses, unos años, podamos establecer un
diálogo a lo largo del tiempo, así como nosotros lo hacemos con nuestros antiguos maestros, como hablamos con Platón, con Kant, con Kierkegaard, ¿sí? En el tiempo ellos ya no nos responden, pero los elementos de su diálogo están allí. Nosotros utilizamos herramientas modernas como pues internet y Zoom y grabamos la sesión y lo subimos a YouTube y tales, pero esos son mecanismos, ¿no? Esos son dispositivos. Realmente yo creo que la filosofía como tal está en el orden de aprender y de enseñar. Alguna vez un profesor me decía, cuando yo estaba en el pregrado hace muchos años, decía que si Platón viviera en esta época, muy seguramente no sería un gran filósofo, ¿no? O sea, no tendría citaciones y no publicaría con revistas Scopus y todo ese tipo de cosas, pero lo que sí seguramente sería es un gran maestro, porque Platón sabía conversar, Platón sabía hablar. Y yo creo que ese es el llamado, yo creo, y desde la hermenéutica, como lo mencionabas hace un rato, Juan, también, la hermenéutica es completamente dialógica y la idea es que nosotros mantengamos las conversaciones y pues, oye, pensar que eso lo podemos hablar con quienes están vivos y acá a nuestro lado, pues es una comprensión bastante limitada de lo que es una conversación. Los filósofos que estamos acostumbrados, ¿sí? A conversar con espectros, a conversar con los filósofos yacidos y que los mantenemos vivos de esa manera, pues creo que podemos aprender no solamente de los maestros que están vivos con nosotros, sino pues precisamente de los que ya han vivido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Juan, por tus palabras, Sandra también acá por lo que nos acabas de escribir y decir. Y pues nada, la idea yo creo que va un poco con esto. Simplemente y reforzando esta idea que les estaba comentando, les recomiendo este texto, no se ve muy bien acá, ¿sí? Se llama Kierkegaard Vivo, acá está como el título, ¿sí? Kierkegaard Vivo. No sé, no me dejó pintar. Ahí está el título como en vertical. Hay varias versiones, creo que acá tengo otra, de hecho, un poco más organizada. ¿Será? No, es la misma. Bueno, Kierkegaard Vivo un texto que sacó la UNESCO en el 66, donde llamaron a muchos filósofos, ¿sí? Con ocasión de los 150 años, creo que fue el nacimiento de la muerte de Kierkegaard, no me acuerdo. Y pues hubo filósofos muy importantes que contribuyeron ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un texto de Sartre, hay un texto de Gabriel Marcel, de Karl Jaspers. Heidegger no fue, pero mandó un texto que se llama El final de la filosofía y la tarea del pensar. Bueno, pero eso es Heidegger siendo Heidegger, ¿no? Está Lucien Goldman, o sea, están los duros. Y es bonito, está Jean Val, que es un gran conocedor del existencialismo. De hecho, él es como el organizador. Y es muy bonito porque en el fondo todos ellos dicen, Kierkegaard murió hace tiempo, pero sigue siendo nuestro maestro hoy. Así que de una u otra forma, Kierkegaard vivo. Sí, Kierkegaard vive, ¿no? Cuando tengan tiempo, échenle una mirada. Este texto se consigue por ahí en varias partes, si no, con mucho gusto se los comparto. ¿Listo? Entonces, bien, pues nada, con eso cierro. Muchísimas gracias por su atención, por su disposición. Nos vemos la próxima sesión para hablar de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical. Repito, si pueden echarle una mirada a la obra de Don Juan de Mozart, maravilloso, maravilloso. Si no, pues igual vamos a tener bastante tiempo para irla viendo. Y si no, pues que el texto de Kierkegaard se vuelva un motivo para verla. No me resta sino agradecerles por su tiempo, por su disposición y demás. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.